¿Sabías que existió un rey cruzado que fue considerado el más legendario de todos los tiempos? Un monarca que llegó a ser conocido no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por la mezcla entre la ferocidad de un guerrero y el simbolismo de un héroe casi mítico. Ese hombre fue Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, un soberano que se convirtió en una figura inmortal en la memoria de las cruzadas y que marcó con fuego su nombre en la historia medieval. Pero ¿cómo fue posible que un solo rey llegara a representar la idea misma de las cruzadas? ¿Qué hizo que Ricardo se ganara esa fama imperecedera? Y sobre todo, ¿cómo cayó uno de los monarcas más poderosos y temidos de la cristiandad? Para responder estas preguntas hay que viajar atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XII, una época en la que Europa estaba dividida en reinos, ducados y señoríos feudales, donde el poder de la Iglesia católica dominaba la vida cotidiana y donde la llamada de Jerusalén ardía en los corazones de caballeros y campesinos. En ese contexto nació Ricardo Plantagenet, hijo de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, dos de las figuras más influyentes de la Europa medieval. Desde su nacimiento en 1157, Ricardo fue preparado para la guerra, para la caballería, para la gloria. Y es que desde joven mostró una inclinación natural por las armas. Mientras sus hermanos se inclinaban por la política o la administración, Ricardo era un soldado nato. Era alto, de complexión fuerte, un guerrero formidable que ya a los 16 años comandaba ejércitos en defensa de los dominios de su madre. Su carácter, sin embargo, era tan duro como el hierro de sus espadas, orgulloso, implacable, decidido. ¿Acaso no eran esos los rasgos que definían a los grandes líderes medievales? Cuando su padre, Enrique II, murió en 1189, Ricardo heredó el trono de Inglaterra, pero su mente y su corazón no estaban puestos en gobernar los asuntos internos de su reino. Él tenía una obsesión mucho mayor, la Tercera Cruzada. Jerusalén había caído en manos del sultán Saladino en 1187 y toda Europa cristiana clamaba por su recuperación. Ricardo, como caballero cruzado, vio en esta empresa la oportunidad perfecta de demostrar al mundo que él era digno de su nombre y de su herencia. ¿Qué podía ser más glorioso que reconquistar la Ciudad Santa? Así, junto con otros monarcas europeos, entre ellos Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, emprendió el viaje hacia Tierra Santa. Pero el camino no estuvo exento de tragedias. Federico murió ahogado en el camino, Felipe II abandonó pronto la cruzada y Ricardo quedó como el principal líder de los ejércitos cruzados. ¿Era acaso el destino el que lo empujaba a ser el protagonista absoluto de la campaña? Durante la Tercera Cruzada, Ricardo se enfrentó directamente con Saladino, uno de los más grandes estrategas y líderes musulmanes de todos los tiempos. La confrontación entre ambos se convirtió en un duelo épico, casi legendario, donde dos hombres con ideales distintos y religiones opuestas se enfrentaron no solo con armas, sino también con astucia, diplomacia y respeto mutuo. Y aquí surge una de las paradojas más fascinantes de la historia. Ricardo, el rey cristiano, y Saladino, el líder musulmán, desarrollaron una admiración mutua en medio de la guerra. ¿No es acaso sorprendente que la figura de un enemigo pudiera despertar respeto en lugar de odio? Uno de los episodios más recordados fue la batalla de Arsuf en 1191. Allí Ricardo demostró su maestría militar, organizando a los caballeros cruzados en una maniobra que destruyó la caballería musulmana. La victoria fue aplastante y cimentó su reputación como uno de los grandes capitanes de la Edad Media. Pero a pesar de sus triunfos, no logró recuperar Jerusalén. Llegó a verla, sí, desde la distancia, pero jamás entró como conquistador. ¿Qué se sentía estar tan cerca de la meta y no poder alcanzarla? El tratado firmado en 1192 entre Ricardo y Saladino permitió que los peregrinos cristianos pudieran visitar Jerusalén en paz, aunque la ciudad permaneció bajo control musulmán. De este modo, Ricardo regresó a Europa como un héroe, aunque en su interior probablemente se sintiera insatisfecho. Había ganado gloria, fama y respeto, pero no había cumplido con el objetivo máximo de las cruzadas. El regreso a Inglaterra no fue fácil. Capturado en el camino por Leopoldo de Austria, Ricardo fue encarcelado durante meses hasta que se pagó un rescate exorbitante. El precio que Inglaterra tuvo que pagar dejó a su reino en dificultades económicas y la imagen de un rey guerrero empezó a contrastar con la de un monarca que descuidaba la administración de su país. ¿Era Ricardo realmente un buen rey o era simplemente un gran soldado? De hecho, gran parte de su reinado no lo pasó en Inglaterra, sino en guerras, campañas y cruzadas. Apenas estuvo en su reino durante unos pocos meses en total. El pueblo inglés lo admiraba, pero también sufrían bajo los altos impuestos y las tensiones que su ausencia provocaba. La gloria personal de Ricardo contrastaba con el costo que sus súbditos debían pagar. ¿Qué vale más en la historia de un rey? ¿La fama heroica o la estabilidad de su reino? La caída de Ricardo llegó de manera inesperada, casi irónica. En 1199, mientras sitiaba un castillo menor en Chalus, en Francia, fue alcanzado por una flecha disparada por un ballestero. La herida se infectó y poco después murió. Un fin casi absurdo para un hombre que había sobrevivido a batallas colosales, a traiciones políticas, a las cruzadas y al encarcelamiento. ¿Cómo es posible que un rey tan temido muriera por una simple flecha en un asedio insignificante? Su muerte dejó un vacío enorme en Inglaterra y en toda Europa. La figura de Ricardo Corazón de León se convirtió en leyenda, en un mito, en un símbolo del ideal caballeresco. Para muchos representó la valentía, la gloria y el sacrificio en nombre de la cristiandad. Para otros fue un rey irresponsable
irresponsable que gastó las riquezas de su reino en guerras lejanas y que descuidó a su propio pueblo. ¿Cuál es la verdadera cara de Ricardo? ¿El héroe cruzado o el monarca ausente? La historia, como siempre, depende de quién la cuente. Los trovadores y cronistas medievales lo elevaron a la categoría de mito, inspirando relatos que lo convirtieron en un caballero casi perfecto. Pero los documentos oficiales revelan un hombre complejo, orgulloso, temerario, capaz de inspirar respeto y al mismo tiempo de arrastrar a su reino a la ruina. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué seguimos recordando a Ricardo Corazón de León como el rey cruzado más legendario? Quizás porque, más allá de sus errores como gobernante, encarnó la idea misma de lo que debía ser un caballero medieval, un hombre que buscaba la gloria en el campo de batalla, que enfrentaba a enemigos formidables y que jamás retrocedía ante el peligro. Su muerte no borró su legado, sino que lo inmortalizó. Siglos después, su figura sigue viva en libros, películas, series y hasta videojuegos. Su nombre evoca aventuras, batallas y epopeyas, pero detrás del mito hay un ser humano, con virtudes y defectos, con grandezas y caídas, y tal vez ese sea el verdadero motivo por el que su historia nos sigue cautivando, porque Ricardo Corazón de León fue un reflejo de la condición humana. Pero ¿sabías que en esas grandes cruzadas donde participó Ricardo Corazón de León, la iglesia fue un gran obstáculo para los caballeros templarios? Al grado de prohibir armas consideradas desleales, como las mismas ballestas, el arma que curiosamente terminó con la vida del propio Ricardo, una arma que era mucho más fácil de usar y aprender que el arco tradicional. Si quieres saber más sobre esto, tienes que ver este video.